Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde el Templo del Dulce Nombre en este día de alegría, de mucha fiesta en este pueblo también. Estamos aquí, siempre hay fiestas, por todo hay fiestas, por todo hay comida, por todo hay alegría. Y bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañen en esta celebración eucarística. Vamos a anotar nuestras intenciones aquí en los comentarios que aparecen en YouTube para que Dios nos ayude y nos bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos, pónganse de pie y cantamos con alegría, respondemos con alegría. Que no se vea tanto la... En la tercera misa, la otra. No, ya la dimos ahorita, ya no, porque ya la dimos. Porque dice una buena esperanza. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saludamos en este día hermoso, 19 de septiembre, donde vamos a pedir, como todos los días, por dos lugares en el mundo, un estado en la República Mexicana y un país de Latinoamérica. Vamos a pedir hoy por el estado de Coahuila. ¿Sí conocen Coahuila ustedes? ¿No? Yo tengo muchos familiares en Coahuila, aunque soy de Jalisco, muchos de mis tíos y tías migraron a ese estado a vender helados, porque mi pueblo se dedica a hacer helados, entonces migraron muchos, casi todos los hermanos de mi mamá están allá, más de 9, imagínense nomás. Entonces, pues pido por ellos y por todas las personas que nos ven en el gran estado de Coahuila. También vamos a pedir hoy por otro país donde sabemos que también la gente nos ve mucho, que se llama Ecuador. En ese país, ¿cómo me escriben los ecuatorianos? Pues les agradecemos mucho que hasta ese país hemos llegado. Eso nos anima muchísimo a mí y a mi equipo para seguir haciendo estas celebraciones. Quiero invitarles, hermanos, también a que pidamos por Europa, Asia, África y Oceanía, donde también algunos latinos siguen estas transmisiones. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy celebramos a un fundador santo mexicano, San José María de Yermo y Parres, fundador de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Nacido en el Estado de México y fallecido en Puebla. Pedimos por esta congregación y pedimos por todos los hermanos que siguen estas transmisiones. Oremos. Señor Dios y Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último, Adán, es espíritu que la vida, sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano, lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo, como fue el hombre terreno. Así son los hombres terrenos, como es el hombre celestial. Así serán los celestiales, y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios.
Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios cuya promesa alabo, sin temor confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios, mientras tenga la luz de la vida. Caminaré en la presencia del Señor. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos otros más se les unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla, y al ir sembrando unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó, los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, las riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor.
Esta carta de San Pablo a los Corintios es muy interesante porque San Pablo trata de responder unas preguntas que se hace la gente hasta el día de hoy. La gente dice San Pablo, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Muchas personas hoy en día se preguntan eso. Se preguntan, ¿cómo van a resucitar los muertos? Pero a mí lo que más me pregunta la gente no es cómo, sino cuándo. Más bien me dicen, oiga, ¿y cuándo van a resucitar los muertos? Pues no les sé decir, señora. ¿Pero cómo? Si usted es sacerdote, usted debería de decirme. Pues sí, pero Cristo dijo en la parte del Evangelio, ¿se acuerdan cuando le dijeron, ¿cuándo va a suceder esto? Y dice Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora. Solo mi Padre que está en el cielo sabe. ¿Cuándo va a ser la resurrección de los muertos? Miren, San Pablo habla de algo que hoy voy a tocar, no voy a hablar de cuándo ni de cómo va a ser, pero sí habla de cómo terminará. Dice, el hombre viejo y el hombre nuevo, y habla de Adán. Dice, Adán fue creado del barro. ¿De dónde viene el barro? ¿Qué es el barro? Es tierra, exactamente, es tierra. ¿Cómo terminan los muertos? ¿Hechos qué? Hechos tierra. Pero ninguna persona puede hacer de la tierra a un hombre o a una mujer, solo Dios. ¿Qué quiere decir eso del Génesis? ¿Se acuerdan ustedes del Génesis que dice que Dios formó al hombre y luego dice que sopló sobre él? ¿Se acuerdan de eso? El hálito, dice, el hálito de vida. Le dio la vida Dios al hombre y después creó a la mujer de igual manera y le dio el hálito de vida. Entonces ese es el hombre viejo o el hombre antiguo o el primer hombre, así lo menciona San Pablo. Dice, pero hay un segundo hombre. Vamos a leer el último párrafo de esta parte del capítulo 15 de San Pablo, que dice, el primer hombre hecho de tierra es terreno, tiene un cuerpo terreno. Ustedes y yo somos carne y somos hueso, ¿no? Y algún día este hueso y esta carne serán hechas tierra, porque así pasa con todos. Dice, el segundo hombre viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos, nosotros. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos semejantes al hombre celestial. A ver, ¿cómo va a resucitar un muerto? Hay muchas hipótesis, pero no hay ¿cómo les diré? Una doctrina muy precisa y muy clara para saber exactamente lo que va a suceder. Lo que sí sabemos es que Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos, lo dice el libro del Apocalipsis, rodeado de ángeles. Y también en el Evangelio de San Mateo dice que vendrá el segador y separará del lado derecho a los machos, a las ovejas, y del lado izquierdo a los machos cabríos, y a los machos cabríos les dirá, aléjense de mí, malditos. También el Evangelio dice en otra parte que vendrá el dueño de la siembra y cortará la cizaña con el trigo, separará el trigo y lo guardará en su granero y quemará la cizaña. Entonces se habla de una separación. O sea, no va a ser así como que, ahora sí todos, vénganse, vámonos al cielo. No, va a haber una separación. Ovejas, machos cabríos. Trigo, cizaña. Va a haber una separación de personas y va a haber una resurrección de los cuerpos gloriosos. ¿Qué quiere decir esto? Que donde la persona fue sepultada, ahí donde están sus restos, por eso esto es muy importante que todos ustedes lo sepan. Los cementerios, los panteones deben de ser lugares bendecidos, sagrados y respetados, porque en ese lugar no están, para nosotros que somos católicos, no están muertos, sino que están dormidos.
Y cuando alguien se duerme para despertar, o ustedes dicen, ya me voy a dormir, ay, a ver cuándo despierto, hija. ¿Verdad que no son así? No, uno se duerme pero dice, pues hasta mañana, ¿verdad? Se despide uno ahí de buenas noches, que descanses, hasta mañana, que Dios te bendiga, ahí nos vemos mañana, ahí mañana platicamos. Ajá. Sin embargo, en el panteón, escúchenme muy bien, cuando nosotros vamos a sepultar a una persona, su cuerpo o sus cenizas, porque también las cenizas se deben de llevar al panteón, esto es muy importante. Esto mucha gente a mí me pregunta, padre, es que yo quise mucho a mi esposo, a mi hijo, aquí lo tengo para seguirle trayendo sus florecitas y su comidita. No es conveniente ni recomendable tener a una persona en cenizas en la casa. ¿Por qué no es recomendable? Porque a veces las personas vivas, por estar cuidando unas cenizas de alguien que quisieron mucho, descuidan a los vivos. Por estar ahí chuleándole la cajita, ya se olvidaron del otro niño, del esposo o de la esposa o de las hermanas, y sobre todo algo que es muy doloroso, cuando uno ve las cenizas ahí, la persona que tiene las cenizas se está mortificando siempre. De por sí no se te olvida que ya se te fue el marido, que ya se te fue la hermana, que ya se te murió la esposa, y todavía lo tienes ahí, pues imagínate, ¿no? Por eso hay un lugar para los vivos y hay un lugar para los muertos. Y toda persona debe de llevar al panteón el cuerpo de la persona fallecida y también las cenizas. Y ahí sepultarlas, en una tumba, en una cajita. ¿Por qué? Porque nosotros somos católicos, hermanos, y como dice San Pablo, así como el cuerpo es terrestre, es humano, es de este mundo, todos también tendremos un cuerpo celeste. Y cuando dice celeste, es un cuerpo espiritual. Es decir, en el panteón aquí de Topiltepec o en el panteón allá de su pueblo, de donde ustedes nos están viendo en esta Santa Misa, algún día vendrá Cristo. ¿Cuándo? No sé. Eso no me pregunten porque no hay fechas exactas. Pero va a venir. Y cuando venga, sucederá la resurrección de los muertos. Dice el credo, vendrá a juzgar ¿a quién? A vivos y muertos. Si estamos vivos, nos va a tocar vivos el juicio. Unos dicen que posiblemente cuando venga el juicio, los que estemos vivos caeremos muertos y seremos juzgados todos en un cuerpo espiritual, ¿no? Unos, hay tesis o hay hipótesis que dicen que cuando Cristo venga otra vez, todos los que estén vivos van a caer muertos. Donde estén o donde estemos. Y después de que muramos, entonces, muertos, vendrá la resurrección del cuerpo celestial, del cuerpo espiritual. Por eso, las tumbas deben de estar dignamente y el cuerpo de un difunto debe de estar sepultado en un panteón perpetuamente, ¿no? ¿Sabían ustedes que los huesos de una persona no se deben de tirar? Y mucho menos si fue católica. Yo me acuerdo mucho allá en mi pueblo, en el panteón, fíjense, yo me acuerdo, hay una parte que cuando yo era niño, ya me voy a emocionar en la homilía, agárrense. Este tema se llama escatología. Hay una materia en la teología que se llama escatología. Escatología en griego, escatos. Escatos quiere decir el tratado de las cosas del más allá. El limbo, el purgatorio, el cielo, el juicio, el infierno. Esos 5 temas trata la escatología. Entonces, una de las cosas que cuando yo era niño, como todo niño curioso y preguntón, ¿verdad que sí? Como todo niño curioso y preguntón, pues yo también era curioso. Y si ahorita soy curioso, imagínense de niño cómo era el padre Arturo. ¿Cómo creen que sería el padre Arturo de niño? Travieso al triple, inquieto, preguntón, desesperado, traviesísimo, aventado, medio loco. Ya se imaginarán, ahorita ando rozando los 40 años y todavía tengo mucha cuerda. Imagínense a mis 10 años, a mis 13 años. Entonces, yo era un niño y mi abuela me llevaba, pues, como allá en los pueblos, es como aquí, todas las familias van a todas las sepulturas, a todos los velorios, pues el padre Arturo también iba, pues ni modo que se quedara.
Y a todos los velorios nos los echábamos. Yo ya sabía que llegábamos al velorio, rezábamos, tomábamos café, galletas, pan, platicábamos, llorábamos, ahí platicábamos y todo. Y yo ya sabía que el día siguiente aquí era misa y luego después de misa caminando al panteón. Y tengo en mi mente mucho yo estas imágenes. Y cuando íbamos al panteón, me daba mucho miedo a mí la esquina del panteón de mi pueblo. Todavía hoy cuando voy como que no me quiero asomar, pero me asomo. Ese lugar, esa esquina del panteón es como una caja de cemento grandota, como una alberca, pero escondida como una fosa en la tierra. Y tenía una ventanita. Entonces, todas las cajas que no se podrían, o los huesos que no se deshacían, eran tomados con mucho respeto cuando ya no reclamaban el cuerpo de una persona, o aún cuando lo reclamaban. A veces la gente quería sacar a la bisabuela para meter a otro ahí. Entonces los sepultureros sacaban los huesos, los ponían en alguna bolsita o en algún recipiente y los llevaban al osario, así se llama, osario, que viene del lugar de los huesos, eso quiere osario. Y entonces los huesos ahí se ponían, ahí se iban almacenando. Y cuando se llenaba ese lugar de huesos, se quemaban, se incineraban, todo. Y las cenizas eran puestas en el panteón, en otro lugar. Todo lo que sobraba se barría con mucho respeto y se trasladaba a un lugar, ahí mismo en el panteón, se hacía otra fosa y ya se depositaban las cenizas. Y bueno, las cenizas pues ya se revolvían con la tierra, pero ahí estaban. Por eso los panteones son lugares sagrados y de respeto, porque cuando nosotros sepultamos a una persona, en el panteón estamos dejando no a un muerto, sino a un dormido. Está dormido para la fe, muerto físicamente, como dice San Pablo, dice, el hombre terreno muere, termina, pero el hombre celestial no, el segundo hombre. Es decir, la muerte termina con la vida terrena, pero no con la espiritual. Entonces, en el panteón que tenemos aquí, allá arriba en el Calvario o en el Rosario, no están los muertos, están los dormidos. Y algún día, cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra, sucederá el levantamiento de los cuerpos espirituales. Mucho cuidado, mucho ojo con eso, ¿eh? Va a venir Jesús a reunir a todas las naciones y van a resucitar los muertos. Por eso en el credo decimos, espero que la resurrección de los muertos. Yo la espero, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La vida del mundo futuro, es decir, la vida en el más allá. Y lo decimos cada domingo, pero ni sabemos lo que decimos. Así que mucho cuidado cuando ustedes digan, ¿cuántos años tiene ya mi tía que se murió? Ya tiene 6 años. Pues ya sáquenla de allí, sáquenla y ¿a dónde la van a aventar? ¿No? Otra cosa que yo me acuerdo cuando era niño, que la tumba se llenaba y tenían que sacar a una persona, pues sacaban a una persona, pero pues obviamente los huesos a veces eran personas muy fuertes, entonces aunque la carne ya no había, pero los huesos allí estaban, entonces las personas llevaban al otro difunto en su caja normal, pero al que había estado ahí, que era la mamá, la esposa, el hijo, el hermano, compraban una cajita de mármol así chiquita, hay unas cajitas, y sobre la caja del otro ponían esa otra caja. Cuando antes de echarle la tierra, bajaban a la persona y luego bajaban la otra cajita con los otros huesos y entonces le echaban tierra. Pero ahí se quedaban los 2 o los 3, ahí estaban, o 4. Entonces tenemos que tener mucho respeto con los huesos de una persona, porque es el recuerdo de que algún día ellos resucitarán cuando Cristo venga otra vez a reinar. Por eso la Iglesia prohíbe que se rieguen las cenizas en el mar. Esas personas que piden a veces hacer eso, o que los avienten al río, o que los avienten al cerro, esas actitudes a veces ignorantes, no malas, porque no son personas malas. Esas gentes que piden eso no son malos. A veces no conocen la doctrina de la Iglesia y por eso piden eso.
Por eso piden que los arrojen a Acapulco. Imagínense, después van a andar allá en el tiburón, ¿verdad? Siendo alimentos de mojarras y de bagres y de calamares No, las cenizas de una persona, si esa persona creyó en la resurrección de los muertos, se profesó católico durante su vida, aunque no haya sido un católico íntegro, debe de permanecer su cuerpo en un lugar concreto y específico y no en un domicilio. Debe de estar en un cementerio, en un panteón o en una iglesia donde haya urnas especiales para depósito de cenizas de personas. Y debe de permanecer en un lugar, no andarlo cambiando, porque yo conozco una familia por allá en un lugar cerquita de aquí, lejos de allá, que traen al muerto como santo. Cada mes le toca a una familia y ahí van cambiando al pobre muerto para allá y para acá. Ya no es ningún santo, ya no. Reúnanse la familia, pónganse de acuerdo, busquen un lugar adecuado para llevar a su papá o a su hijo que quieren. Yo sé que lo quieren bien mucho y que es doloroso cómo se fue esta persona, pero deben de saber dejarlo ir o dejarla ir y llevarlo a un lugar propio para él. Como dice San Pablo y como dice el credo, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Espero la resurrección. Espero la resurrección de los muertos. ¿En dónde la vamos a esperar? En un lugar bendecido, en un lugar de descanso. Porque algún día, si tú fuiste fiel seguidora de Jesús, algún día te pararás de ahí. No tus huesos, no tu carne, no tus pies, no tus manos, pero tu cuerpo glorioso, tu cuerpo glorificado, como dice hoy San Pablo. ¿Sí esperan ustedes ese día, no? ¿O quieren que los avienten ahí a la playa de Acapulco a ustedes? Para que anden allá siendo comida de tiburones. Y padre, ¿cómo van a resucitar esos? No sé. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero, pues no sé. No te sé decir. ¿Por qué creen que la iglesia antes la iglesia tenía los panteones? Y antes la iglesia tenía una costumbre, no sé si aquí en Topis pasaba, que la gente quería sepultarse en los atrios de las iglesias, ¿se acuerdan? A mí me tocó todavía ver las sepulturas en el atrio de las iglesias, porque la gente quería estar ahí, porque decían, no, pues aquí me quedo, a mí me entierran aquí, porque yo quiero resucitar. A mí todavía me tocó en muchos lugares, incluso en mi pueblo, el atrio era el cementerio, y ahí mismo se sepultaban todos. Entonces ahora hay cementerios. Cuando ustedes compren una tumba, pregunten si el cementerio está bendito, ¿eh? Eso es muy importante. Hay que preguntar si ese cementerio está bendecido por un sacerdote, porque hay bendición para cementerios. Muy bien, continuamos con la Santa Misa. Pónganse de pie, está muy bueno el tema, discúlpenme. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir en este día que nos reunimos en este momento de oración, te lo pedimos, Señor. Por el Santo Padre y el Papa, y por nuestro obispo, y por todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad, roguemos al Señor. Por los que padecen hambre o otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familiares y de sus hogares, para que expiamente el consuelo y la fortaleza de Dios, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu y el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y las buenas obras y la salvación eterna de nuestras almas, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Pedimos a Dios por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones desde sus casas y por todos ustedes también, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo:
Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San José María de Yermo y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darle un saludo al de al lado sin darle la mano, una inclinación de paz.
Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual como aparece en pantalla y que nos acompañen con el canto de la Sagrada Comunión. Nos ponemos de pie, oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones, por Jesucristo nuestro Señor. Les invito mañana domingo a misa de 6 de la mañana y de 11 de la mañana. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Gracias por darle me gusta y por suscribirse. Eso nos sigue animando a seguir haciendo este trabajo tan hermoso, pero también tan difícil de la evangelización a través de las redes sociales. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buen día a todos ustedes. Hasta mañana. Lord.